Las profundidades del lago encierran un sinfín de misterios que esperan ser desvelados. ¿Podría haber formas de vida extraterrestre nadando en el lago Baikal? ¿Aquí en la Tierra? Únete a nosotros mientras exploramos las criaturas alienígenas en el lago más profundo de las palabras. Nadadores del Baikal, la joya antigua y profunda de Siberia. Lago Baikal, situada en el sur de Siberia, Rusia, es un magnífico lago de fisuras situado entre la provincia de Irkutsk, al noroeste, y la República de Buriatia, al sureste. Cubre una superficie de 31722 kilómetros cuadrados, que es ligeramente mayor que Bélgica. El lago Baikal es el séptimo del mundo en superficie y el segundo de Eurasia, siguiendo el mar Caspio. Lo que hace verdaderamente extraordinario al lago Baikal es su increíble profundidad. Sumergiéndose a una profundidad máxima de 1.642 metros, ostenta el título del lago más profundo del mundo. Esta inmensa profundidad le permite contener un asombroso volumen de agua de 23.612 kilómetros cúbicos, lo que equivale aproximadamente a entre 22 y 23 de la superficie de agua dulce del mundo, superando el volumen combinado de todos los grandes lagos de América del Norte. El lago Baikal es también el lago más antiguo del mundo, con una edad estimada de entre 25 y 30 millones de años. Sus aguas son famosas por su claridad y ofrecen una de las vistas más prístinas de las profundidades de cualquier lago del planeta. El lago Baikal es el lago más antiguo del mundo, con una edad estimada de entre 25 y 30 millones de años. La combinación de tamaño, profundidad, volumen, edad y claridad hace del lago Baikal una maravilla natural y un recurso vital tanto para los científicos como para los entusiastas de la naturaleza. El lago Baikal es un ecosistema vibrante, rebosante de miles de especies animales y vegetales. Esta maravilla natural no es solo un refugio para la fauna, pero también hogar de las tribus buriatas. Estos indígenas viven en la orilla oriental del lago, cuidando cabras, camelos, ganado, ovejas y caballos. La zona situada al este del lago Baikal se conoce como Transbaikalia, o la región de Transbaikal, mientras que la región que rodea el lago suele denominarse Baikalia. Reconociendo su singular importancia ecológica y cultural, la UNESCO designó el lago Baikal Patrimonio de la Humanidad en 1996. La rica biodiversidad del lago Baikal, combinado con el estilo de vida tradicional del pueblo buriato, crea un fascinante escenario de patrimonio natural y cultural que sigue cautivando e inspirando a quienes visitan o estudian esta notable región. Fenómenos inexplicables en el lago Baikal. Dada su ubicación montañosa y su duro clima, no es de extrañar que las profundidades del lago Baikal permanezcan en gran medida inexploradas. Todavía, los misterios y extrañas historias del lago son aún más sorprendentes que su inaccesibilidad. A finales del años 50, un Jet Tu-104 se estrelló en el lago tras ser perseguido por un vehículo metálico desconocido. El piloto envió por radio un mensaje de socorro a los controladores aéreos, que afirman haber sido atacados. A pesar de muchos testigos oculares, incluidos los pescadores de la comunidad que vieron la persecución aérea, nunca se han encontrado registros oficiales del suceso. Algunos testigos describieron un platillo volante plateado persiguiendo al avión hasta que se estrelló en el agua y desapareció. A pesar de los numerosos testimonios, no se han encontrado pruebas concluyentes. En 1977, la Academia Soviética de Ciencias adquirió dos sumergibles de fabricación canadiense llamados Pisces II y Pisces VII. A continuación, estos buques fueron transportados al lago Baikal para realizar diversos estudios geológicos. Durante más de 6 semanas, los científicos soviéticos realizaron 42 inmersiones en el lago, alcanzando profundidades de hasta 1000 metros. Durante una de estas inmersiones, varios científicos estaban explorando el lecho del lago en Pisces VII. Mientras el sumergible flotaba justo por encima del fondo del lago, sus focos proyectan un misterioso resplandor amarillo en el interior. Curioso, los científicos miraron por sus ojos de buey para localizar la fuente de la luz, solo para encontrarla cada vez más brillante. A continuación, el resplandor pasó por encima de la cabeza de un extremo a otro del sumergible, antes de alejarse hacia el centro del lago y desvanecerse en la oscuridad. Al salir a la superficie, los científicos preguntaron si Pisces también les había seguido a las profundidades, pero se les informó de que el otro sumergible había permanecido en la superficie para realizar tareas rutinarias de mantenimiento. Las investigaciones posteriores revelaron que no había otras expediciones militares o científicas operando en la zona en ese momento. Además, solo unos pocos buques eran capaces de alcanzar tales profundidades. Como resultado, la identidad de la misteriosa fuente de luz sigue siendo un completo misterio, dejando a los científicos perplejos e intrigados. Durante mucho tiempo se ha especulado sobre encuentros con misteriosas aeronaves en el cielo, lo que sugiere que estos sucesos podrían no implicar únicamente actividad extraterrestre. Muchos de estos avistamientos se producen cerca de grandes masas de agua, donde a veces se ven las embarcaciones emergiendo del agua o sumergiéndose en ella.
Este patrón es particularmente evidente en varios incidentes documentados por personas que viven cerca del lago Baikal. Alex Jacqueline, instructor de buceo, contó una experiencia a un periodista. Una tarde estaba en el lago en su barca con varios estudiantes cuando vieron a lo lejos una luz roja parpadeante. Cuando la luz se acercó a su barco a una velocidad significativa justo por encima de la superficie del agua, se dieron cuenta de que era una bola sólida de luz roja que palpitaba suavemente mientras se movía. Justo antes de que pasara directamente por encima de ellos, el orbe se sumergió inesperadamente en el agua, corriendo bajo la superficie. Por un breve momento, el agua que rodeaba su embarcación se iluminó con un extraño resplandor rojo antes de que el objeto reapareciera y se alejara rápidamente hacia el cielo nocturno. Sergei Kasich relató al periódico un incidente similar. Un residente local. Una noche, su hijo pequeño vio una actividad inusual sobre el agua y llamó a Sergei para que saliera al balcón. Mirando en la oscuridad, Sergei observó una luz naranja parpadeante que flotaba justo por encima de la superficie. De repente, el objeto brillante salió disparado verticalmente hacia el cielo, solo para descender de nuevo en línea recta hasta su posición original. Para su asombro, una segunda luz idéntica surgió justo al lado de la primera, como saliendo del agua. A continuación, los dos objetos se lanzaron de un lado a otro sobre el lago, casi como si estuvieran jugando o persiguiéndose. Después de varios minutos, ambas luces se elevaron en el aire antes de sumergirse rápidamente en las profundidades del lago, para no ser visto nunca más. Los movimientos de estas misteriosas naves, tanto por encima como por debajo de las aguas del lago Baikal, guardan un parecido asombroso con otros avistamientos notables registrados en todo el mundo. Portal a otros mundos. Desde la época de Gengis Khan, cuando el lago era el centro del poderoso imperio mongol, a su alrededor han surgido numerosos mitos y leyendas. En la religión mongola, se cree que varios espíritus habitan en el mundo natural, pero el lago Baikal es una excepción. En lugar de espíritus, los mongoles pensaban que los demonios residían en sus profundidades. Los buriatos, un grupo étnico mongol que aún vive en la región, consideran el lago un lugar sagrado. Siguen celebrando rituales chamánicos en sus orillas, afirmando que los dioses del lago se revelan ocasionalmente. Durante muchos años, el lago se ha relacionado con numerosos avistamientos extraños y fenómenos inexplicables. Los lugareños afirman ver con frecuencia misteriosas luces brillantes que emergen del agua, y se han producido innumerables avistamientos de ovnis. El incidente más famoso ocurrió el 17 de abril, 1987, cuando un gran platillo volante fue visto en el cielo. Valery Rudensov, residente de la cercana aldea de Shida, contó que eran 13. Alrededor de las 12:20 de la mañana, uno de ellos salió fuera, y segundos después, volvió a entrar corriendo, llamándoles. Se paró en el patio, señalando al cielo. A unos 150 metros por encima de ellos, colgaba un enorme platillo volante de cuyo centro salía un rayo púrpura fosforescente, y a lo largo de su borde, había ojos de buey amarillos como las ventanas de sus casas rurales. El platillo tenía un diámetro de 70 metros ellos. Lo vieron con tanta claridad, y durante tanto tiempo que alguien incluso sugirió tirarle una piedra a la luna llena, lo hizo todo visible sin dejar ninguna duda sobre lo que veían. A continuación, la nave planeó suavemente, moviéndose a lo largo de la orilla de la bahía y hacia las colinas de Olgon. Desde entonces, ha sido un sacrilegio para Valery no creer en los ovnis. Su amigo Alexander, un cazador, y sus colegas que vivieron allí durante 20 años, a menudo ven ovnis, y siguen vivos. Así que cuando hablan de bolas brillantes o puro, los ven constantemente en las orillas del lago Baikal. Existen. Estas historias contribuyen al enigmático encanto del lago Baikal, convirtiéndola no solo en una maravilla natural, sino también un foco de fenómenos inexplicables y leyendas culturales. En 2015, un intrigante artículo titulado «Extraterrestres y ovnis en el lago más profundo del mundo» fue publicado por el Siberian Times. En él aparecía una extraordinaria fotografía que captaba objetos con forma de cigarro flotando en el cielo sobre el lago Baikal. Esto suscitó una pregunta. ¿Podría haber una base operativa de submarinos alienígenas acechando en las profundidades del lago, todavía en uso? Se han registrado numerosos avistamientos de ovnis. Es tentador especular con la posibilidad de que los alienígenas utilicen el lago como centro de sus viajes interestelares. Sin embargo, surge un reto desconcertante al considerar las condiciones invernales del lago. Mientras las temperaturas caen en picado, el lago Baikal se congela, formando una gruesa capa de hielo de hasta 7 pies o 2 metros de espesor. De este modo, el lago queda aislado del mundo exterior. ¿Cómo entonces? Uno podría preguntarse, ¿podría persistir alguna actividad extraterrestre bajo la superficie helada? Esto nos lleva a otro enigma descubierto en 2009,
cuando los astronautas a bordo de la Estación Espacial Internacional observaron dos misteriosos agujeros que perforaban el grueso hielo que cubría el lago Baikal. Estas aberturas circulares aparecían todos los años durante el periodo de congelación y se manifestaban en varios lugares de la superficie del lago. Parecía como si algo emergiera del lago o descendiera por él atravesando el formidable hielo de 2 metros de grosor. Días o meses hasta que las gélidas temperaturas volvían a solidificar el hielo. Tan inmensos eran estos círculos que solo podían distinguirse desde la atalaya de aviones o satélites. Intrigado por este fenómeno, los científicos se embarcaron en una búsqueda para desentrañar sus misterios. Un equipo internacional de investigadores procedentes de Francia, Rusia y Mongolia se reunieron en 2010 para estudiar estas peculiares formaciones de hielo, con la esperanza de arrojar luz sobre este desconcertante suceso. Al principio, los científicos pensaban que los círculos se formaron porque el agua caliente subía desde el lago. Pero encontraron círculos en lo más profundo, partes más frías del lago, que no encajaba con esta idea. Según otra teoría, las burbujas de gas metano del lecho del lago crearon los círculos. Sin embargo, algunos círculos estaban en aguas menos profundas donde no había burbujas de gas. Así que, ¿quién o qué hizo estas extrañas formas en el hielo? Hasta el día de hoy, los científicos aún no conocen la respuesta a este enigma. Pero ¿y si hay otra explicación que los científicos descartan? Si tenemos en cuenta los numerosos avistamientos de ovnis y los informes de luces misteriosas sobre el lago Baikal, podríamos considerar la idea de que el lago podría servir como lugar de actividad extraterrestre en la Tierra. Si hubiera una base submarina alienígena en el fondo del lago, es plausible que los alienígenas necesiten viajar periódicamente hacia y desde su planeta de origen, incluso durante los inviernos, cuando el lago se congela con hielos de 2 metros de espesor. ¿Podría ser esta la razón de los extraños agujeros de hielo en el lago? Quizá la única forma de saberlo con certeza sea que alguien se sumerja en el lago y sea testigo directo de lo que hay debajo. Los submarinistas soviéticos y el misterio del lago Baikal. En 1987, en plena Guerra Fría, la Unión Soviética, impulsada por su búsqueda de avances científicos y militares, erigió una base de investigación naval cerca del lago Baikal. Pocos sabían, esta decisión conduciría a un sorprendente descubrimiento que conmocionaría a sus filas. En el marco de una ambiciosa expedición de submarinismo destinada a desvelar los misterios de las profundidades del lago, 7 valientes submarinistas se embarcaron en un viaje hacia lo desconocido con la misión de explorar las profundidades del lago Baikal y desvelar sus secretos. Sin embargo, lo que encontraron bajo la superficie desafió todas sus expectativas. Al descender a una profundidad de 50 metros, una sensación de inquietud se apoderó de ellos. Grandes sombras se cernían sobre las aguas turbias, y una extraña sensación de ser observados les hizo sentir escalofríos. En un momento que les perseguiría para siempre, se encontraron cara a cara con seres distintos a los que habían visto jamás. Ante ellos se alzaban imponentes figuras humanoides, midiendo aproximadamente 9 pies de altura, adornado con extraños atuendos. Vestidos con ajustados trajes plateados y cascos esféricos, estos terroríficos seres desprendían una presencia de otro mundo. Ignorando las advertencias que resonaban en sus mentes, los buzos soviéticos tomaron una decisión fatídica: capturar a uno de estos seres para su estudio. Todavía, su intento de contención se encontró con una fuerza más allá de su comprensión. De repente, una poderosa energía desconocida surgió a través del agua impulsando a los buceadores violentamente hacia la superficie. El rápido ascenso desde las profundidades del lago sometió a los buceadores a los peligros de la enfermedad de descompresión, una condición con consecuencias potencialmente fatales sus vidas pendían de un hilo. Los desesperados buceadores necesitaban atención médica urgente, pero el destino parecía conspirar contra ellos, ya que se enfrentaban a una grave escasez de cámaras de presión en funcionamiento en la base naval. A pesar de la presencia de muchas cámaras de presión en circunstancias normales, aquel fatídico día solo quedaba una operativa, una sombría realidad, que les obligó a enfrentarse a un agónico dilema, aún ante una situación desesperada. El comandante tomó la difícil decisión de obligar a 4 hombres a entrar en la cámara de presión. Trágicamente, los 3 hombres que no pudieron acceder a la cámara sucumbieron a sus heridas en la playa, mientras que los 4 supervivientes restantes sufrieron heridas graves. Cuando se hicieron públicos documentos soviéticos clasificados, el incidente del lago Baikal acaparó la atención de prestigiosas publicaciones sociopolíticas rusas, como el diario Federation, un medio de comunicación controlado por el gobierno. Curiosamente, no hubo refutaciones oficiales o comentarios del Ministerio de Defensa de la recién formada Federación Rusa. Sin embargo, con el tiempo, los documentos desclasificados que relatan este evento desaparecieron misteriosamente, dejando tras de sí solo un cuento, la leyenda de los seres conocidos como los nadadores del lago Baikal,
resuena desde el abismo. Aunque algunos han intentado desacreditar los relatos del buzo, Alexei Tivanenko, respetado doctor en ciencias históricas y prolífico escritor, respaldaba su historia. Con más de 100 libros y unos 5.000 artículos sobre historia local a sus espaldas, Tivanenko entrevistó a los residentes cerca del lago Baikal. En su artículo titulado Rastros de vida extraterrestre real en el lago Baikal, relató los extraños sucesos presenciados por casi todos los pescadores del Baikal a lo largo de los años. Uno de esos cuentos, compartida por el pescador Nikolai Kirov, se desarrolló cerca del ferrocarril de Circunbaikal, en la orilla sur del lago. Toma. El lago Baikal se sumerge a profundidades de casi 1.400 metros. Justo al borde del agua, las aguas heladas, incluso en verano, raramente superan los 3 grados centígrados, suponiendo un grave peligro para cualquiera que caiga dentro. Según Kirov, alrededor de medianoche, mientras él y sus amigos pescaban en silencio, enormes figuras humanoides, brillando en plata a la luz de la luna, comenzaron a emerger de las heladas profundidades del lago como si participaran en una juguetona danza. Abrumado por el miedo, Kirov y sus compañeros se apresuraron a echar las redes y huyeron de vuelta a su aldea, temiendo las intenciones desconocidas de estos seres misteriosos. Tivanenko detalló este inquietante encuentro en su artículo. Cuando los pescadores llegaron a su lugar cerca del ferrocarril Circunbaikal por la noche, fueron recibidos por figuras ataviadas con atuendos metálicos. Imagina su horror como, desde las profundidades del crepúsculo, los delfines humanos surgieron uno tras otro, saltando y zambulléndose en el agua con juguetón abandono, lanzando chorros de agua al aire. Miedo a lo desconocido. Los pescadores echaron rápidamente las redes y huyeron a casa en una lancha motora, perseguidos durante largo rato por sus misteriosos acompañantes. Juraron no volver jamás a las misteriosas profundidades de hasta 1.400 metros. En cuanto a Nikolai Karev, abandonó por completo la pesca nocturna. Además de los encuentros de pescadores, otros lugareños informaron de fenómenos extraños en la zona del lago. Los capitanes de los barcos que pescaban de noche vieron luces brillantes en el agua, que se asemejan a haces de luz, acompañado de inquietantes sonidos sobrenaturales. Mientras tanto, quienes pasaban las noches de verano junto a las hogueras en la orilla del lago observaban peculiares bolas o discos de fuego flotando sobre el agua. Tivanenko relató uno de esos incidentes en una cálida noche de agosto, donde apareció una bola brillante en medio del lago Baikal, distintas de las típicas emisiones de gases que se ven en el lago. A través de prismáticos, quedó claro que no se trataba de una llama cualquiera, sino un objeto físico perfectamente redondo. A pesar de los vientos, se mantuvo firme sobre las olas. Con un segundo, esfera sumergida haciéndose visible al caer la oscuridad. Tivanenko atribuyó este avistamiento al reflejo de un aparato luminoso a la deriva sobre el agua. Mientras que algunos pueden descartar estos avistamientos como meras ilusiones ópticas, los relatos sugieren colectivamente una posibilidad convincente. Seres avanzados pueden habitar u operar dentro de los lagos y océanos de la Tierra. Es concebible que estos seres sean visitantes extraterrestres que han establecido una base en estos reinos acuáticos. Alternativamente, podrían ser autóctonos de la Tierra, residiendo inalterados en las profundidades del lago durante siglos. Las características distintivas de estos seres los diferencian de las formas de vida terrestres, evidente en su inexplicable fuerza, que resultaron fatales para los submarinistas soviéticos que intentaban capturarlos. Los archivos de la época soviética dan credibilidad a la idea de que en las profundidades del lago habita vida extraterrestre. Además, la idea de que seres extraterrestres busquen refugio en los océanos y lagos de nuestro planeta se ajusta al razonamiento lógico. Secretos ocultos de los ovnis. El célebre investigador ruso de ovnis y antiguo oficial de la Armada rusa, Vladimir Ashasa, hizo una afirmación sorprendente. La mitad de los avistamientos de ovnis están relacionados con los océanos, con un 15% adicional conectado a lagos. Parece que los ovnis tienen predilección por el agua. Piensa en esto. Sabemos más de la Luna que de nuestros océanos y lagos. Si fueras un extraterrestre en busca de un lugar donde realizar tus actividades sin ser detectado, ¿no serían las profundidades inexploradas de las aguas de la Tierra una opción ideal? ¿Quién sabe qué secretos se esconden bajo las olas? Toma, por ejemplo, un vídeo captado por un submarino explorador a 3.000 pies bajo Green Lindsay, donde una criatura humanoide fue vista. Incluso hoy en día, el origen de este misterioso ser sigue sin explicarse. Otro incidente intrigante, documentados en archivos desclasificados, se desarrolló en el Océano Pacífico Sur. Durante una operación rutinaria, un submarino nuclear ruso evitó por poco la colisión con 6 objetos en forma de disco sumergidos bajo el agua. El submarino, completamente armado, navegaba a 260 metros de profundidad en el Pacífico Sur cuando su radar sonar detectó una presencia.
Se observaron 6 objetos sumergidos no identificados moviéndose de forma coordinada hacia el submarino. Lo que más sorprendió a la tripulación fue la increíble velocidad a la que viajaban estos objetos sumergidos no identificados. El radar del submarino detectó algo inusual. Objetos zumbando por el agua a la asombrosa velocidad de 230 nudos. La tripulación del submarino, comprensiblemente alarmado por los objetos entrantes, temían ser atacados. Así que, el capitán hizo una llamada rápida para frenar el submarino, con la esperanza de evitar una posible colisión. Lo extraño es que tan pronto como el submarino desaceleró, los objetos reflejaban su cambio de velocidad, como si reaccionaran a los movimientos del submarino. En un intento desesperado por evitar una calamidad, el capitán ordenó una maniobra de emergencia en superficie, guiando al submarino para que salga disparado hacia la superficie del océano. Justo cuando el submarino rompió la superficie del agua, se produjo algo extraordinario. La tripulación, mirando por el periscopio, contempló los 6 objetos en forma de disco que seguían navegando en perfecta formación. Entonces, sin previo aviso, estas misteriosas naves ascendieron hacia el cielo a velocidades vertiginosas, desapareciendo en los cielos. El asombroso ritmo al que estos objetos se lanzaban a través del agua, junto con sus repentinas desapariciones, sugieren fuertemente que fueron propulsados por tecnología avanzada, no de origen terrenal. En los archivos de la Marina rusa hay otro relato intrigante, esta vez del submarinista retirado Yuri Bekatov, que documentó avistamientos de objetos sumergidos no identificados en el enigmático Triángulo de las Bermudas. Beketov relató casos de interrupciones inexplicables y fallos de funcionamiento en los instrumentos a bordo de su nave, mientras navegaba por las aguas del Triángulo de las Bermudas. Al reflexionar sobre sus experiencias, Beketov señaló que hemos sido testigos de objetos materiales que se mueven a velocidades inimaginables, alcanzando velocidades de unos 400 km por hora, tales como: la velocidad es difícilmente alcanzable en la superficie del agua, es más parecida a la velocidad aérea. Beketov postuló que los sucesos anómalos que encontró en el Triángulo de las Bermudas no podían atribuirse a orígenes terrestres y que probablemente estaban relacionados con entidades extraterrestres. Ahora es el momento de la selección de suscriptores de hoy. En las heladas profundidades del lago Baikal, el lago más profundo del mundo, un equipo de científicos se embarcó en una audaz expedición. Conocida por sus aguas prístinas y sus enigmáticas leyendas, el Baikal guardaba secretos que susurraban a través del folclore siberiano. Una leyenda, en particular, habló de los nadadores del Baikal, criaturas alienígenas que prosperaban en las zonas abisales del lago. Dr. Elena Ivanov, el jefe de la expedición, siempre había descartado los cuentos como mera fantasía, pero a medida que su sumergible descendía en las profundidades sombrías, el sonar comenzó a captar movimientos inusuales. De repente, formas luminiscentes rodeaban su recipiente, iluminando las oscuras aguas con un resplandor etéreo. No eran peces corrientes. Criaturas alienígenas en el lago más profundo del mundo. Nadadores del Baikal, murmuró Elena con asombro, reconociendo a las criaturas de las leyendas. Parecían seres acuáticos con lustre, cuerpos iridiscentes y grandes, ojos inteligentes. Comunicación mediante impulsos bioluminiscentes. Parecían estudiar a los intrusos humanos con curiosidad. Mientras el sumergible permanecía, Elena y su equipo se dieron cuenta de que las criaturas les guiaban hasta una cueva submarina oculta. Dentro, los antiguos grabados representaban la historia de una relación simbiótica entre los nadadores del Baikal y una antigua civilización. El escepticismo de Elena se convirtió en asombro. Las leyendas eran ciertas, y la humanidad había descubierto por fin uno de los misterios más profundos de la Tierra. ¿Cree que hay extraterrestres en el lago Baikal? Desentrañar los misterios. En 1994, numerosas personas fueron testigos de extraños objetos que se comportaban de forma similar a los informes del lago Baikal sobre el lago Michigan. Los datos del radar meteorológico confirmaron posteriormente sus versiones. Del mismo modo, se observó un objeto significativo estrellándose en las aguas de la costa atlántica de Nueva Escocia, en un incidente conocido como el incidente de Shag Harbor. También se han presentado antiguos militares, afirmando que la Marina estadounidense ha registrado múltiples encuentros con vehículos voladores submarinos mientras realizaba ejercicios frente a la costa de Puerto Rico. Varias teorías intentan explicar la conexión entre estas naves no identificadas y los océanos que surcan. Algunos sugieren que los ovnis podrían no ser de origen extraterrestre, sino que podría proceder de las partes más profundas de los océanos de la Tierra. Según esta teoría, sus operadores pueden haber evolucionado bajo el agua, o podrían ser visitantes de otro planeta que llegaron hace siglos, utilizando los vastos océanos como cobertura para ocultar su presencia. Otros especulan que los ocupantes de estas embarcaciones utilizan el agua para repostar o reabastecer sus naves antes de proseguir el viaje.
Estas teorías ponen de relieve la misteriosa relación entre las naves no identificadas y las aguas que surcan, dejando muchas preguntas sin respuesta. Al igual que muchos cuentos procedentes de detrás del telón de acero durante la era soviética, encontrar pruebas que corroboren el incidente de los nadadores del lago Baikal es casi imposible. Sin embargo, a pesar de estas explicaciones, persisten los avistamientos de extrañas figuras humanoides y aeronaves avanzadas que operan en esta zona aislada. Estos continuos avistamientos apuntan a que los nadadores del lago Baikal podrían haber sido algo más que un mito, y sus misteriosas actividades podrían prolongarse hasta nuestros días. Las maravillas en peligro del lago Baikal. A pesar de los numerosos informes de encuentros alienígenas en el lago Baikal, los científicos e investigadores no cejan en su empeño de explorar sus misteriosas profundidades. Examinando los tipos de polen encontrados en los sedimentos del lago Baikal, los investigadores han desenterrado una fascinante visión de la flora que prosperó allí hace más de 10,000 años. Además, han descubierto pruebas fósiles de una gran variedad de vida antigua, de esponjas y un antiguo loro, a pequeños mamíferos que se remontan a la época del Mioceno, hace más de 5 millones de años. Esto sugiere que el lago Baikal ha sido durante mucho tiempo un vibrante centro de vida, pero la intriga no se detiene en el pasado. Hoy, el lago Baikal sigue albergando una extraordinaria variedad de formas de vida, muchos de los cuales no se encuentran en ningún otro lugar de la Tierra. Los respiraderos hidrotermales del lago contribuyen en gran medida a esta diversidad. Estos respiraderos se producen donde el agua fría de los lagos se filtra por las grietas de la corteza terrestre, se calienta cerca del magma de las profundidades, y luego resurge, rica en minerales. El lago Baikal es uno de los pocos lagos del mundo con estas estructuras submarinas, que se encuentran más comúnmente en los océanos. Esta singularidad contribuye a fomentar una extraña colección de vida adaptada a la oscuridad, ambiente de alta presión en el fondo del lago. Los científicos han descubierto alfombras bacterianas gigantes, esponjas, lapas, pescado y pequeñas criaturas parecidas a camarones llamadas anfípodos que viven en estas profundidades. Aunque no sean monstruos parecidos a dragones, estos organismos están perfectamente adaptados a la vida en la oscuridad total, bajo la inmensa presión de miles de metros de agua. El vibrante ecosistema del lago Baikal prospera gracias a los altos niveles de oxígeno disuelto en sus aguas, incluso en sus profundidades extremas. Este alto contenido de oxígeno se mantiene probablemente por convección, un proceso que hace circular el agua desde la superficie hasta el fondo del lago y viceversa. Esta circulación puede verse influida por diversos factores, incluidos los respiraderos hidrotermales, viento, densidad del agua y la salinidad. Incluso las criaturas submarinas necesitan oxígeno para sobrevivir, y su abundancia en el lago Baikal les ayuda a prosperar. Esta elevada concentración de oxígeno podría incluso contribuir a que algunas de estas criaturas crecieran hasta alcanzar tamaños inusuales. Por ejemplo, muchas de las más de 350 especies de anfípodos del Baikal son mucho mayores que la media, posiblemente debido al amplio suministro de oxígeno. El lago Baikal destaca como uno de los ecosistemas más diversos del planeta, pero sus maravillas no se limitan al agua. Cuando salgas a tomar el aire y explores las orillas del lago, se encontrará con las focas del Baikal, las únicas focas del mundo exclusivamente de agua dulce. Alrededor de 1,000 de estos adorables criaturas rotundas habitan el lago. Cómo llegaron al lago Baikal sigue siendo un misterio, teniendo en cuenta que el lago está a cientos de kilómetros del océano. No obstante, su presencia contribuye al encanto único del lago. Desgraciadamente, existe el riesgo de que estas maravillas no duren para siempre. Como muchos tesoros naturales de todo el mundo, el lago Baikal y sus increíbles habitantes se enfrentan a las amenazas de la contaminación y el cambio climático. En los últimos 70 años, la temperatura del lago ha aumentado más de 2 grados centígrados. Para el año 2100, se espera que las aguas superficiales se calienten otros 5 grados centígrados. Este aumento de temperatura, combinado con la contaminación, ha provocado una proliferación masiva de algas en la superficie del lago. Estas floraciones están formadas por algas que pueden ser tóxicas para peces y crustáceos, lo que supone una importante amenaza para el ecosistema del lago. Además, un deshielo más temprano podría suponer un desastre para las focas bichol, que dependen de la abundancia de hielo primaveral para aparearse y parir a sus crías. Si el lago sigue calentándose, podría agotar el oxígeno del agua, asfixiando anfípodos y otras criaturas de aguas profundas. El lago Bichol es un tesoro de biodiversidad y belleza natural, pero su futuro es incierto si persisten las tendencias actuales. La buena noticia es que aún estamos a tiempo de cambiar el rumbo y garantizar un final feliz para este precioso ecosistema. ¿Qué opina de los misteriosos avistamientos en el lago Baikal? Háganos saber su opinión en los comentarios.